quiero invitarles, queridos, a que tengan su Biblia abierta. Los que son más tecnológicos, tengan su Biblia ahí en su celular para que la compartamos. Ya está presente Violeta desde Panguipulli. Patricia y Patricio, sí, esos son invitados de Caro. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que participan de la palabra del Señor y que pueden compartir con nosotros. Angélica en Villarrica, Dios te bendiga también. Bienvenida a la casa del Señor. Súper bien. Es bueno cuando podemos compartir con la iglesia, ¿cierto? Más que con la iglesia, cuando podemos compartir lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer. Bien. Bueno, les decía, tome su Biblia y quería compartirle hoy día una palabra. Enrique, acá en Santiago, de un invitado de Carolina. Perfecto, Dios te bendiga, Enrique. Bienvenido a la casa. Patricio Venegas, Dios te bendiga. Parece que son muchos los invitados. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Dice la Biblia que cuando hay dos o tres, no juntos, sino cuando están reunidos en el nombre de Jesús, Dios está en medio de ellos, ¿ya? Y el lugar donde se reúnen se convierte en templo, ¿verdad? Yo sé que ahora puedes estar en el living de tu casa, puedes estar en el jardín, algunos hermanos están en la cocina, distintos lugares, pero si ahí está en el nombre de Jesús reunido, escuchando la palabra, eso se convierte en templo, dice la Biblia, ¿verdad? Así que qué bueno es compartir la palabra de Dios. Quería entregar una palabra que Dios nos ha dado que yo no sé si será tan larga, pero es bastante directa. Mire, cuando Dios creó el universo, al principio de lo que usted conoce como la Tierra, la Vía Láctea, los planetas y todo lo que hay en la inmensidad del universo, el principio del universo era un caos, pero absolutamente caótico. Si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí está nuestro querido Henry, que hoy día nos está haciendo el soporte técnico. Gracias a Dios por Henry, por Norbert, que están sirviendo a Dios en esta cuestión tecnológica. Y también gracias a Dios por Romina, porque ellos se van alternando cada domingo. Romina Godoy, que nos ayudan con esta labor. Dice la Biblia en Génesis 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y escuche bien, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el principio de la creación del universo proviene de un desorden completo, del caos absoluto. La intervención de Dios en la creación, y escúchelo bien, más allá de crear la plantita, el animal, el agua, el cerro, el ser humano, más allá de crear los planetas y todo lo que nosotros conocemos, la intervención de Dios en la creación fue poner orden. Escúchelo bien. La intervención de Dios en la creación fue poner orden. Desde que Dios interviene en la creación, de ahí en adelante el universo funciona con una precisión y con un orden increíble que la ciencia ha mostrado al nivel de perfección que eso implica. Es decir, el orden que Dios puso al principio de la creación permitió que exista todo lo que usted y yo podemos observar. El orden se establece a través de leyes y principios que sustentan la forma en que ocurren las cosas. Escúchelo bien, se lo vuelvo a decir. El orden se establece a través de leyes y principios
que sustentan la forma en que ocurren las cosas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, para darle una evidencia, primero está la primavera y después el verano, ¿cierto? Esa es una ley natural. No puede estar el verano primero que la primavera, ¿cierto? Es primero la primavera para que florezca y luego el verano para que el fruto que viene de la flor pueda crecer, ¿cierto? Es decir, hay un orden, hay una secuencia dada. El orden de Dios se sustenta en principios y leyes. ¿Ok? Fíjese, primero en el orden de Dios hay una pareja establecida y luego los hijos. No es al revés, no es primero los hijos y después se arma la pareja. ¿Sí? El orden de Dios, principios y leyes, primero dice que hay esfuerzo y trabajo y después el beneficio económico. ¿Se fija? Hay una lógica secuencial. No puede haber beneficio económico primero y después el esfuerzo y el beneficio y el trabajo. Paréntesis, bonus track. Por eso es que Dios no está de acuerdo con la suerte ni, ¿cómo se llama? Los juegos de azar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no está de acuerdo Dios? Porque ahí no hay esfuerzo ni trabajo. No se cumple el principio de orden. ¿Se fija? La gente compra la pollagol, el loto, la lotería, qué sé yo, no hay ni un esfuerzo y quiere que Dios... Y hay gente cristiana, que a mí me parece más espantoso todavía, que ora para que Dios le bendiga y que se gane el loto. Absurdo, porque está rompiendo el orden de Dios. Se vuelve a repetir, primavera primero, después verano. Pareja establecida primero, después los hijos. Esfuerzo y trabajo primero, después beneficio económico. Entrega de la vida a Jesucristo primero, después dones espirituales. ¿Se fija? Hay un orden que se sustenta en leyes y principios que le dan forma a cómo van a ir ocurriendo las cosas. Dios estableció ese orden para que nosotros, tú y yo, vivamos en él. Yo tengo la impresión, querida iglesia, que en el tiempo actual, hablamos de la modernidad y la posmodernidad, tengo la impresión que hoy día estamos viviendo un tiempo de mucho desorden. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 111. Si me acompañas, por favor. En el Salmo 111 y en el versículo 9 y 10 dice: redención ha enviado a su pueblo, escucha bien, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Mire, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Los que dice el versículo 9, que Él ha ordenado en su pacto. Es decir, Dios estableció el principio de un ordenamiento claro de la vida del hombre, de la mujer, del universo, de todo lo creado. Estableció ese principio para que todos viviésemos dentro de ese orden establecido por el Señor. Y cualquiera que ose salirse del orden de Dios entra en caos, entra en desorden. Pero dice aquí el salmista que tienen muy buen entendimiento, son muy inteligentes intelectualmente y emocionalmente aquellos que practican los mandamientos de Jehová Dios, que ordenan la vida del hombre y la mujer. Usted me va a decir, pastor, pero eso está cuestionable. Mire, cuando Dios estableció ciertos principios para la tierra y el hombre ha vulnerado esos principios, usted ve lo que está pasando hoy día. ¿No es así? Cambio climático, no me venga usted a decir que eso es porque Dios quiso. El hombre se metió a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Se fija? Rompió el orden de Dios. ¿Sí? Cuando hoy día estamos viviendo pandemias, virus de los más increíbles,
¿Será que Dios quiso? Él está feliz mandándonos pestes y pandemias. No, porque el hombre estableció romper el principio de orden que Dios había establecido. Hay una enorme cantidad de virus que hoy día los seres humanos estamos angustiados viviendo, que son enfermedades propias y únicas de los animales, de ciertos animales, pero que el hombre intervino el hábitat de esos animales, el hombre sacó esos animales de esos hábitats, los trajo a lugares donde no tenía que hacerlos, empezó a traficar con ellos, empezó a degustar de su carne porque la consideró exótica y trastornó el orden de Dios en la naturaleza, y hoy día vivimos las consecuencias. ¿Entiendes? Es tan importante vivir en el orden de Dios, porque es la única manera en que tú y yo podamos obtener de verdad el beneficio y el favor de Dios para nuestras vidas. Hay gente que va a las iglesias y lo único que hace es ir a pedir la oración, oro por esto, oro por lo de allá, oro por lo demás acá, pido que oren por esto. Yo me acuerdo cuando era pequeño, escuchaba cosas como... pastor y hermanos, yo pido la oración para que me salga la casa. Pastor, yo pido la oración para que yo me pueda comprar el auto. Hoy día yo pienso, mira las cosas absurdas que pedimos. Pero yo nunca escuché a algún hermano que dijera, Señor, iglesia, ayúdenme a orar porque yo no estoy viviendo ordenadamente y quiero vivir en el orden de Dios. Yo nunca escuché que alguien dijera, Señor, iglesia, ayúdenme a orar porque yo quiero casarme, pero me quiero casar en el orden de Dios. Es tan importante vivir en el orden de Dios. Fíjate que me gustaría que fueras, por favor, al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 20. Reyes, capítulo número 20. Y en el versículo 1 hay un relato que es dramático. Está el rey Ezequías y Dios dio una palabra para el rey. Este rey tenía una historia muy particular, pero observa, el profeta va a hablar con el rey para entregarle un mensaje de Dios. Y lo que tú lees conmigo ahí en la palabra es lo siguiente. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. ¿A qué se refería con esto? Ordena tu casa porque morirás. Yo escucho gente que dice, no importa, cuando yo me muera, bueno, ahí mis hijos verán cómo se pelean entre ellos, yo ya no voy a estar, así que en realidad no me tengo que preocupar, ahí ellos verán, mis colegas, mi jefe, el de allá, de acá, total, yo no voy a estar. Es una irresponsabilidad. Aquí el profeta le dice al rey, dice el Señor Jesús, dice Jehová, ordena tu casa porque vas a morir. O sea, tienes que hacer el ordenamiento antes. No te puedes desentender de que en tu vida debe haber orden. Seguramente le estaba refiriendo a un montón de cosas. Seguramente le estaba diciendo, Ezequiel, ordena tu casa. Este está peleado con el otro. Arregla eso primero. Ordena tu casa, que tus hijos vuelvan al evangelio, porque eso no está siendo beneficioso. Ordena eso. Tal vez le está diciendo, mira, tú tienes hijos. Ordena el tema de la herencia para tus hijos para que ellos después no se peleen. Define claramente quién se va a quedar como rey de Israel para que después no haya problemas con la sucesión. ¿Quién va a ser el rey de Israel? Es decir, deja claro todo lo que debe ocurrir. Ten orden en tu familia. Hoy tenemos muchas familias que sufren precisamente porque ni padre ni madre han pensado ordenar su casa y entonces se generan conflictos, alteraciones en el estado de esa familia, disensiones, peleas, porque no hay orden. Y Dios le da la instrucción al rey en ese sentido. Jesús, el Hijo de Dios, escucha bien, Jesús, el Hijo de Dios, fue hecho
sacerdote para siempre, pero no al lote. Acompáñame por favor en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 6. Hebreos 5, 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí quiero ser muy importante en la aclaración, porque si Jesús es el Hijo de Dios, Él bien podría haber dicho, mire, yo soy el Hijo, así que yo hago la cosa que a mí se me antojó. No obstante, la palabra dice de que Él fue declarado sumo sacerdote según un orden, según leyes, según principios, no según se me antoja, según un orden. Y no cualquier orden, sino que dice según el orden de Melquisedec, porque en aquel momento estaban operando dos modelos teóricos. El sacerdocio según el modelo aarónico, que era el modelo del hombre, y el sacerdocio según Melquisedec, que era el modelo de Dios. Y Jesús fue declarado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es decir, según el orden de Dios, no según el orden del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Si el propio Jesús se sujeta a un orden, y es el orden de Dios, no del hombre. Fíjate, tengo la impresión que muchas veces las iglesias establecen un ordenamiento que a la iglesia le acomoda, que al pastor le acomoda, que a los diáconos, a que los líderes en sesión administrativa creen que es lo más adecuado y toman una decisión y lo acomodan y establecen un orden de hombres. Pero la palabra dice que Jesús se sujetó al orden de Melquisedec, es decir, al orden de Dios. Es decir, lo que Dios ordena a la iglesia a través de su Espíritu Santo. La iglesia es una teocracia, es decir, es una iglesia gobernada por el Espíritu Santo y no por decisiones administrativas que se tomen en algún lugar por hombres como usted o como yo. Jesús, o más bien dicho, Dios entregó una instrucción muy fuerte de cómo debían ser, por ejemplo, sustentados los ministros del Evangelio. Si tú vas a 1 Corintios y observas en el capítulo 9 y en el versículo 14, mira lo que dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y si puso un orden, mire, van a haber sacerdotes, van a haber pastores, van a haber apóstoles. Y Dios ordenó, dio la instrucción, dio el orden, dio el modelo. Dijo, los que viven del Evangelio o los que se dedican, dice, los que anuncian el Evangelio, los ministros del Evangelio deben vivir del Evangelio. Es decir, se les debe remunerar desde el Evangelio. Hay un modelo financiero en la iglesia que lo estableció Dios. Y no es el modelo que vamos a llamar a un contador público y auditor, me merece mucho respeto esa profesión, pero no es el modelo del contador auditor, ni un modelo económico determinado, creado por hombres y mujeres, el que va a dominar dentro de la iglesia, porque es el modelo de Dios. Él dice, ordenó. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Quería decirte que Dios estableció un orden en la iglesia. En 1 Corintios 14, 40, si revisas conmigo, 1 Corintios 14, 40, cuando está hablando de la liturgia, cuando está hablando de los dones del Espíritu, cuando está hablando de la profecía, cuando en los cultos empezamos a danzar, cuando en los cultos empezamos a hablar en lengua, cuando empezamos a profetizar, cuando empezamos a sanar enfermos, cuando empezamos a sacar demonios, cuando empezamos a liberar gente, cuando empezamos a ministrar sanidad interior, cuando empiezan a ocurrir todas esas cosas en la iglesia. Pero mira lo que dice el Señor, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, en la iglesia no cualquiera se le ocurre hacer lo que se le antojó. No cualquiera se para y toma el micrófono y se pone a cantar. No cualquiera porque tenga la voz bonita va a ser quien coordine las alabanzas. No cualquiera porque es un experto músico va a pasar a ministrar. Porque hay un orden de Dios establecido para la iglesia y lo establece tan fuerte, dice, que las cosas se hagan
decentemente y con orden. Usted como pastor de la iglesia me ha escuchado muchísimas veces, ¿sabe? La iglesia no necesita músicos. La iglesia no necesita cantantes con bonita voz. La iglesia necesita adoradores. Y de pronto, quienes nos ministran no son los que tienen la más hermosa voz, pero adoran al Señor. Y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Porque no tiene que ver con el orden humano, tiene que ver con el orden divino. ¿Entiende? La iglesia no es para que los jóvenes no se arranquen de ella y entonces el pastor, ¿por qué no lo invita para que toque la guitarra y ese chiquillo no se vaya de la iglesia? La iglesia no es para entretener a los jóvenes. Ese sería un orden humano. Entretengámoslos para que no se vayan de la iglesia. La iglesia funciona con el orden de Dios y es el Espíritu de Dios el que va a traer a ese chiquillo a la iglesia. Y nosotros vamos a orar para que el Espíritu de Dios le ordene la cabeza, le ordene los impulsos, le ordene el corazón para que quiera venir a la presencia de Dios. ¿Me entiende? El orden de Dios. Y dice la palabra que Él entregó instrucción de cómo debía vivir la iglesia en orden. ¿Sabe? A mí me impresiona en el tiempo presente, y si uno mira en retrospectiva, en muchas congregaciones, hay iglesias que tienen el desorden más grande dentro de sus congregaciones. Habemos gente que decimos que yo soy cristiano, soy bautista, soy evangélico, soy pentecostal, soy de las asambleas de Dios, pero no me sujeto al orden de Dios en la iglesia. Y yo decidí que a mí no me gustó esta iglesia, que no me gustó este pastor, y me mandé a cambiar y me fui de la iglesia y me fui para otro lado y no le dije a nadie. Eso es desorden. Hay algunos que se ponen más espirituales, ¿no? Y dicen, el Señor me dijo, el Señor me reveló que me tiene que ir. Mentira, es porque Él no quiere sujetarse al orden de Dios. Y eso daña no solo a la congregación, sino que también daña tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te mueves fuera del orden de Dios, acarreas maldición para tu vida. Entonces, si se vive en el orden de Dios, se obtiene su favor. Vea lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 50, Salmo 50, y en el versículo 2. Perdón, Salmo 50, 23. Yo me equivoqué. Salmo 50, 23. Henry, por favor, discúlpame. Salmo 50, 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Escúchalo bien. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es decir, tú y yo queremos ser bendecidos en nuestra vida, ¿cierto? Queremos que Dios esté a nuestro favor. Queremos que nos proteja, queremos que nos sustente, queremos que nos sane, queremos que nos libre de tragedias, queremos un montón de cosas. Queremos ser bendecidos por Dios. Pero lo que el salmista está diciendo, al que ordenare su camino, Dios le mostrará su salvación. Entonces hay muchos cristianos que dicen, pastor, yo llevo años en la iglesia, yo llevo años orando y pidiendo por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por mi pariente, yo llevo años pidiendo por este problema, pastor, y yo ya me cansé porque no veo que esto resulte. Ahí tiene la respuesta, ahí la tiene, súper clara. Si usted no tiene ordenados sus caminos en el orden de Dios, ¿se acuerda? Como Dios lo establece,
cero posibilidad de que Dios le bendiga. Ni una alternativa, ni una alternativa. El orden de Dios busca y atrae la bendición de Dios sobre su casa. Y la falta de sujeción al orden de Dios, ¿recuerda que el domingo pasado hablamos sobre autoridad y sujeción? La falta de sujeción al orden de Dios, ¿qué es lo que acarrea? La ruina. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted quita el principio de orden de Dios en la vida del ser humano, se vuelve al principio. ¿Qué decía Génesis 1:2? Que al principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Cuando tú retiras el orden de Dios en tu vida vuelve a estar desordenada y vacía. Y cuando tienes la vida desordenada puede ocurrir de tutti quanti. Y cuando tienes la vida vacía se puede llenar de cualquier mugre. Porque está caótica. Porque es un desastre. ¿Verdad? Entonces, es posible, querida iglesia, vivir en el orden de Dios. Y te lo voy a graficar de la siguiente manera. Es posible vivir en el orden de Dios en el matrimonio. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú quieres que tu matrimonio sea bendecido, debe estar en el orden de Dios. No es posible que tú me digas, pastor, ore por mi familia, ore por mi matrimonio. Si tú estás casado en yugo desigual con un incrédulo, cero posibilidad que haya bendición, porque no estás en el orden de Dios. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay gente y hay pastores que son muy sensibles y dicen, oiga, pero cómo tan dramático, cómo tan terrible. Pero Dios dijo, el orden es, cásate con uno de los mismos, porque ¿qué comunión tiene Belcebú con Cristo? Ni una comunión. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ni una posibilidad. Yo como pastor jamás he podido oficiar, y no lo haré mientras tenga vida, un matrimonio en yugo desigual. Así sea que la familia se enoje, no es el punto que me importa, lo que me importa es lo que diga Dios. ¿Sí? Y entonces, tú puedes ser bendecido en tu matrimonio si vuelves al orden de Dios. Chicas, chicos, personas que me están oyendo que aún no están casados, si quieren rehacer sus matrimonios, busquen en el Señor, en su orden, quién debe ser su cónyuge. Si tú estás en convivencia y estás viviendo con alguien que no es tu marido o tu cónyuge legítimo, entonces tienes que volver al orden de Dios. Nosotros como pastores y con la pastora hemos hablado con mucha gente a lo largo de este ministerio pastoral que Dios nos ha dado, que si usted va a llegar a la congregación y quiere hacerse miembro de la iglesia, tiene que llegar tal cual está, pero luego se tiene que ordenar. Seguramente muchos de los que están hoy día en conexión se acordarán palabras que le dijimos. Está muy bien, usted llegó en estas condiciones al Evangelio, no le vamos a juzgar, pero dice la Biblia que se tiene que ordenar. Se tiene que ordenar para que sea de bendición para su matrimonio. Dios puede establecer orden en sus finanzas. Si usted es desordenado con las platas, sabe, el dinero lo gana y pues se le va por entre los dedos. Y vive en pobreza porque no tiene orden. Un principio básico de mantener riqueza es ser muy, muy ordenado. ¿Usted ha pensado cuánta plata gasta en puras cosas que no le sirven? ¿Sí? ¿Cuántas mamás van con sus hijos a la feria a comprar las verduras y en cada ida a la feria llegan con un juguete nuevo, con un auto, con una muñeca, con un coche, con una cosita para el niño y gastan dinero, más dinero, tras dinero, de manera desordenada y luego no les alcanza? ¿Se fija? Dios puede establecer el orden en tus finanzas. Dios quiere establecer el orden en la iglesia. Y en la iglesia Dios establece un orden muy bien definido. Dice que Dios puso a los pastores como cabeza de la iglesia. Dios puso a los apóstoles como sobreveedores. Dios puso a los profetas, a los que enseñan, a los que ministran, a los que sanan, a los que sirven, a los que adoran, a los que administran, a los que enseñan, a los que puso a todos con una función distinta. En el orden de Dios, ¿sabe? En finanzas no vamos a poner al contador auditor por mucho que sepa de aquello, y no estoy menospreciando esa formación profesional, pero ahí va a estar quien Dios le haya dado
el don de administrar. ¿Sabe? En la enseñanza de la Biblia no vamos a poner al profesor porque él está titulado como profesor. Vamos a poner a aquel que Dios le haya dado el don de enseñar, porque no es solamente entregar información, sino que es ser vehículo para que Dios se revele a través de su palabra. ¿Te fijas? Entonces, el orden de Dios en la iglesia, ¿sabe? Los pastores no van a poner a administrar a alguien al frente que no está ordenado. Aun cuando sea muy agradable, muy simpático y tenga todas estas virtudes. Pero tiene que estar en el orden de Dios. En la vida social y pública, Dios quiere establecer su orden, pero el hombre y la mujer hoy día no quieren aquello, y el feminismo extremo, y la ley de género, y la ley de eutanasia, y el machismo extremo, y la ley de los derechos, hace que el hombre y la mujer hoy día no quieran una vida social ordenada, regida por principios y leyes venidos de Dios. Y entonces lo que usted observa en el mundo actual es un desorden a nivel social y político, porque se apartó el mundo del orden de Dios. Romanos 12 dice: sujétense a todas las autoridades, porque el principio de autoridad está establecido por Dios. Y hay hijos que no se quieren sujetar a los papás. Y hay trabajadores que no se quieren sujetar al jefe. Y hay ciudadanos que no se quieren sujetar a los gobernantes. Y hay conscriptos que no se quieren sujetar a sus capitanes o generales. En todo orden de cosas vemos que se está rompiendo el orden. Pero si volvemos al orden de Dios, la vida social y pública se va a ser beneficiada. El orden de Dios en el disfrute. Ayer tuvimos una hermosa fiesta de matrimonio. Y la verdad es que la disfrutamos y nos reímos y cantamos muchísimo. Pero ¿sabe qué? El orden de Dios en el disfrute. Te pregunto, ¿cómo disfrutas tú hoy día? ¿Cuáles son tus fuentes de diversión? ¿Qué tiene que haber en la diversión para que tú lo pases bien? Tienes que drogarte, tienes que embriagarte hasta el extremo, tienes que erotizarte hasta el máximo, tienes que ¿qué? Para poder disfrutarlo. Pero el orden de Dios, incluso en el disfrute, puede ser bendecido por Él. Es posible. Y Dios quiere que volvamos a tener una vida ordenada de acuerdo a como Él la estableció al principio de los tiempos. Yo te invito, iglesia, esta mañana a buscar el orden de Dios en tu vida. Si lees conmigo en Proverbios, en el capítulo 20, y en el versículo 18, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Escucha bien. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Es posible volver al orden de Dios, pero para eso tú tienes que recibir consejo, el consejo adecuado. A mí me espanta cuando escucho gente que dice que es cristiana y cuando tiene que tomar decisiones le pregunta a la amiga o le pregunta al amigo, que cero temor de Dios. Parece que nos están aportillando el culto, queridos. Entonces, lo que te quiero decir, el consejo sabio es el que ordena tus pensamientos. El consejo sabio es el que tú tienes que buscar, y el consejo sabio viene de la palabra de Dios. 1 Corintios dice: las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por tanto, debes buscar el consejo de la palabra de Dios. Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Escúchalo. Ordena mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios ordena tus pasos.
Hay gente que dice, puedo hablar con usted porque como usted sabe, y entonces yo tengo un problema psicológico y quiero que me diga qué hacer y cómo trabajar y por favor deme su consejo. Entonces la pregunta que yo hago es, a ver, ¿qué quiere usted? ¿Un consejo de un psicólogo? Puede ser muy bueno, atendible, pero aquí el salmista dice, ordena mis pasos con tu palabra. Dios, a través de su palabra, puede ordenar tu vida. La Biblia dice de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y traspasa hasta el alma. Cuando yo te declaro la palabra de Dios para que ordenes tu vida, te duele. Y en el momento en que tú hablas conmigo y te digo las cosas como son, tú te enojas. Porque tú dices, oye, el pastor que es duro, que es drástico. No es el pastor, querido. No es la pastora, querido. ¿Sabes quién es? Es la palabra de Dios que te está doliendo. Porque está ordenando, está poniendo orden en aquello que está desastroso dentro de tu vida. Y hay gente que no lo resiste, dice, este pastor es muy duro, me voy de esta congregación. Y sigue por la vida de tumbo en tumbo. Te aseguro, quisiera que tú me cuentes, ¿cuántos matrimonios en yugo desigual han permanecido? Te desafío que me diga, en porcentaje, ¿cuántos han permanecido? ¿3? ¿4? ¿Qué porcentaje? Porque no quieren ordenarse. Quiero decirte, ¿cuántos matrimonios que no han ordenado sus finanzas, diezmos y ofrendas al Señor, a cuántos les ha ido económicamente bien? Te desafío que me muestres cuántos. ¿Cuántos? Yo tengo que declararte la palabra, porque el salmista dice que es la palabra de Dios la que va a ordenar tu vida. Y tienes que ser capaz de escucharla y obedecerla, aunque duela. Aunque duela. Porque sabes que, hija, aunque duela, tú puedes parir tu bebé. Y tú sabes que va a doler un poco, pero lo que viene después es una alegría inmensa. ¿Sabes qué, varón? Probablemente entras al quirófano y va a doler una operación que te hagan, pero tú sabes que lo que viene después es completa salud. Así es cuando vienes al orden de Dios. Es probable que al principio duela lo que se te diga, pero si tú lo obedeces, entras en el orden de Dios, Dios va a bendecir tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres que Dios prospere tu vida? Vuelve al orden de Dios. Vuelve al orden de Dios del matrimonio. Hay muchos matrimonios hoy día que están en convivencia y que están escuchando. Vuelvan al orden de Dios. Hay muchos matrimonios con serios problemas económicos hoy día. Vuelvan al orden de Dios en sus finanzas. Hay muchos que están con serios problemas en el trabajo. Vuelvan al orden de Dios en la prioridad de sus labores. Hay serios personas que tienen problemas con los hijos. Vuelvan al orden de Dios en el rol que tienen padres e hijos en la familia. Hay serios problemas en parejas. Vuelvan al orden de Dios en quién es cabeza y quién no es cabeza en la familia, en el matrimonio. Hay buenos padres que tienen serios problemas con los hijos. ¿Y sabes por qué? Vuelvan al orden de Dios. La palabra dice, los hijos están sujetos a los padres y no los padres haciendo la voluntad de los hijos. Hay mucha gente que tiene problemas en la iglesia y la palabra dice de que las ovejas deben estar sujetas al pastor, no el pastor sujeto a los deseos de las ovejas. Puedes volver al orden de Dios para que tu vida empiece a fluir. Quiero orar por ti.